La noche había caído sobre el edificio corporativo más imponente de la Ciudad de México, cuando Roberto ajustó su uniforme de guardia de seguridad por última vez, antes de su turno. Tenía 32 años, pero las arrugas alrededor de sus ojos contaban la historia de alguien que había vivido el doble. Si estás viendo esto, y te identificas con las historias de personas trabajadoras que luchan por sus sueños, suscríbete al canal ahora mismo, porque lo que viene te va a dejar sin aliento. Roberto llevaba 3 años trabajando en Torres Empresariales Vanguardia, el complejo donde las empresas más poderosas del país tenían sus oficinas. Cada noche, mientras los ejecutivos se marchaban en sus autos de lujo, él llegaba con su mochila gastada que contenía 2 cosas que lo mantenían cuerdo durante las largas horas de soledad: su termo de café y un libro de física cuántica que había comprado en un mercado de libros usados. Esa noche en particular, Roberto estaba sentado en su escritorio del lobby principal, completamente absorto en un capítulo sobre la teoría de cuerdas, cuando escuchó el eco de pasos acercándose. Levantó la vista y vio a Sebastián Cortázar, el CEO de Cortázar Industries, la empresa de tecnología más grande del edificio, caminando hacia la salida acompañado de 3 de sus vicepresidentes. Todos vestían trajes que probablemente costaban más que el salario anual de Roberto. Sebastián se detuvo frente al escritorio de seguridad, mirando con una mezcla de curiosidad y desdén el libro que Roberto sostenía. «Física cuántica», dijo Sebastián con una sonrisa burlona que no llegaba a sus ojos. «Qué ambicioso para un guardia de seguridad». Sus acompañantes rieron de inmediato, como si fuera la broma más ingeniosa que hubieran escuchado. Roberto sintió el calor subir por su cuello, pero mantuvo la compostura. «Solo trato de aprender algo nuevo cada día, señor Cortázar», respondió con voz tranquila, marcando su salida en el registro. «Aprender», repitió Sebastián, alargando la palabra como si fuera algo absurdo. «Mira, amigo, la física cuántica es para gente que fue a universidades de verdad, no para tipos que revisan identificaciones toda la noche. ¿Sabes cuánto me costó mi doctorado en el MIT? Probablemente más de lo que ganarás en toda tu vida». Los vicepresidentes asintieron con aprobación. Uno de ellos, un hombre calvo llamado Ernesto, agregó: «Es como ver a un perro tratando de leer el periódico. Tierno pero inútil». Roberto cerró su libro lentamente, mirando directamente a Sebastián. «Con todo respeto, señor Cortázar, Einstein trabajaba en una oficina de patentes cuando desarrolló la teoría de la relatividad. No creo que el conocimiento tenga que ver con dónde trabajas, sino con qué tan dispuesto estás a buscarlo». El silencio que siguió fue incómodo. La sonrisa de Sebastián se congeló en su rostro. «Qué filosófico», dijo finalmente con sarcasmo. «Pero aquí en el mundo real, los guardias de seguridad se quedan siendo guardias de seguridad, y los CEOs como yo construimos imperios, cada quien en su lugar, ¿no crees?». Sin esperar respuesta, Sebastián y su séquito salieron del edificio, dejando a Roberto solo nuevamente con el zumbido de las luces fluorescentes y el peso de la humillación. Pero Roberto no era un hombre que se dejara vencer fácilmente. Abrió su libro nuevamente y continuó leyendo, aunque las palabras tardaron un poco más en tener sentido esa noche. Lo que Sebastián Cortázar no sabía, lo que nadie en ese edificio sabía, era que Roberto Méndez no era simplemente un guardia de seguridad. 5 años atrás, había sido uno de los ingenieros más prometedores en el Instituto de Física de la UNAM. Había publicado 2 artículos sobre mecánica cuántica aplicada que habían llamado la atención de la comunidad científica internacional. Tenía un futuro brillante por delante, hasta que su hermana menor, Lucía, fue diagnosticada con leucemia. Los tratamientos eran devastadoramente caros, y el seguro familiar no cubría ni la mitad. Roberto tomó la decisión más difícil de su vida. Abandonó su carrera académica, vendió todo lo que tenía, y tomó 3 trabajos para pagar las facturas médicas. El trabajo de guardia de seguridad nocturno era el mejor pagado de los 3, y le permitía estudiar durante las horas tranquilas. Lucía había sobrevivido,
Gracias a Dios y a los sacrificios de Roberto, ahora estaba en la universidad, estudiando medicina, sin saber completamente cuánto había renunciado su hermano por ella. Roberto nunca se lo había dicho, y nunca lo haría. Pero seguía estudiando física en sus ratos libres, no porque tuviera esperanzas de volver a ese mundo, sino porque era lo único que lo hacía sentir como él mismo. 3 semanas después del incidente con Sebastián, Roberto estaba haciendo su ronda nocturna habitual por el piso 22, donde Cortázar Industries ocupaba 3 pisos completos. Era pasada la medianoche, y el edificio estaba prácticamente vacío, excepto por algunas luces que permanecían encendidas en las oficinas de los ejecutivos que trabajaban hasta tarde. Mientras caminaba por el pasillo, Roberto notó algo extraño. Un olor químico sutil pero distintivo, que no debería estar ahí. Se detuvo, olfateando el aire. Su entrenamiento en laboratorios de química le había dado un sentido agudo para detectar sustancias peligrosas. Siguió el olor hasta una de las salas de servidores de Cortázar Industries. La puerta estaba entreabierta, lo cual era inusual porque esas salas siempre permanecían cerradas con llave. Roberto empujó la puerta suavemente y entró. La sala estaba llena de racks de servidores que zumbaban constantemente, manteniendo la infraestructura digital de la empresa, pero lo que captó su atención fue el panel eléctrico principal en la pared del fondo. Había humo saliendo de él, apenas visible pero definitivamente presente. Roberto se acercó rápidamente y abrió el panel. Lo que vio lo hizo contener la respiración. Varios cables estaban sobrecalentados con el aislamiento derritiéndose. Peor aún, podía ver que uno de los capacitores principales estaba hinchado, a punto de explotar. Si eso sucedía, no solo destruiría todos los servidores de la sala, sino que probablemente causaría un incendio que podría propagarse por todo el piso. Roberto sabía que tenía minutos, tal vez segundos, antes de que la situación se volviera catastrófica. Su mente de ingeniero se activó inmediatamente. Evaluó la situación con la precisión de alguien que había pasado años estudiando sistemas eléctricos y termodinámicos. El problema era complejo. No podía simplemente cortar la energía porque eso apagaría los servidores abruptamente, lo que podría causar pérdida de datos críticos y daños permanentes al hardware. Pero tampoco podía dejar que el sistema continuara sobrecalentándose. Necesitaba una solución que redistribuyera la carga eléctrica de manera segura mientras enfriaba los componentes críticos. Roberto corrió de regreso a su estación de seguridad y agarró su mochila. Dentro tenía un pequeño kit de herramientas que siempre llevaba consigo, un hábito de sus días como ingeniero. Regresó corriendo a la sala de servidores y se puso a trabajar. Primero, identificó qué servidores eran los más críticos, basándose en las etiquetas y las luces de actividad. Luego, usando su conocimiento de circuitos eléctricos y la ley de Ohm, calculó mentalmente cómo podía redistribuir la carga. Con manos firmes pero rápidas, comenzó a reconfigurar las conexiones eléctricas. Desconectó algunos servidores no críticos para reducir la carga total, luego redirigió la energía a través de circuitos alternativos que estaban subutilizados. Mientras trabajaba, podía sentir el calor radiando del panel eléctrico. El capacitor hinchado estaba cada vez más caliente. Roberto sabía que estaba en una carrera contra el tiempo. Recordó un principio de termodinámica que había estudiado. La transferencia de calor podía ser acelerada aumentando el área de superficie y el flujo de aire. Abrió todos los paneles de ventilación que pudo encontrar y ajustó el sistema de aire acondicionado de la sala al máximo, usando el panel de control ambiental. El aire frío comenzó a circular más rápidamente, ayudando a disipar el calor acumulado. Pero el capacitor seguía siendo un problema. Roberto sabía que si intentaba desconectarlo directamente, la descarga eléctrica podría matarlo. Necesitaba drenarlo de manera segura. Buscó en su kit de herramientas y encontró un resistor de alta potencia que había guardado de un proyecto antiguo. Usando cables aislados, creó un circuito de derivación que permitiría que el capacitor se descargara gradualmente a través del resistor en lugar de explotar. Sus manos temblaban ligeramente mientras hacía las conexiones finales. Un error aquí,
y todo podría terminar en desastre. Pero Roberto confiaba en su conocimiento, en las incontables horas que había pasado estudiando estos principios. Conectó el último cable y observó. El capacitor comenzó a descargarse lentamente, el zumbido peligroso disminuyendo gradualmente. La temperatura del panel comenzó a bajar. Después de lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo 10 minutos, la situación estaba bajo control. Roberto se dejó caer contra la pared, respirando pesadamente. Había evitado un desastre. Miró su reloj. Eran las 2 de la mañana. Sabía que debía reportar esto inmediatamente, pero primero necesitaba documentar todo. Sacó su teléfono y tomó fotos del panel eléctrico, de las conexiones que había reconfigurado y del capacitor defectuoso. Luego escribió un informe detallado de lo que había encontrado y lo que había hecho para solucionarlo. A la mañana siguiente, Roberto entregó su informe al gerente de operaciones del edificio, un hombre llamado Carlos que siempre había sido amable con él. Carlos leyó el informe con los ojos cada vez más abiertos. Roberto, esto es increíble. ¿Cómo supiste qué hacer? Roberto se encogió de hombros. Estudié ingeniería eléctrica antes de trabajar aquí. Solo apliqué lo que sabía. Carlos inmediatamente escaló el informe a la administración de Cortázar Industries. Para el mediodía, Roberto fue llamado a una reunión en el piso 23. Cuando entró a la sala de conferencias, se encontró cara a cara con Sebastián Cortázar, quien lo miraba con una expresión que Roberto no podía descifrar. También estaban presentes el director de tecnología de la empresa, la jefa de operaciones y varios otros ejecutivos. Sebastián habló primero, su voz carente de la arrogancia que Roberto recordaba. Señor Méndez, nos han informado que anoche evitó lo que podría haber sido un desastre catastrófico para nuestra empresa. Nuestro equipo técnico revisó la sala de servidores esta mañana y confirmó que si ese capacitor hubiera explotado, habríamos perdido años de datos críticos y probablemente habríamos enfrentado un incendio importante. ¿Es esto correcto? Roberto asintió. Sí, señor. La situación era crítica. El sistema eléctrico estaba sobrecargado y mal mantenido. Encontré varios puntos de falla que necesitan atención inmediata. El director de tecnología, un hombre joven con lentes llamado Miguel, intervino. Señor Méndez, leí su informe técnico. Es extraordinariamente detallado y preciso. Francamente, está al nivel de lo que esperaría de un ingeniero senior, no de un guardia de seguridad. ¿Dónde aprendió todo esto? Roberto vaciló por un momento, luego decidió ser honesto. Estudié ingeniería física en la UNAM. Trabajé en investigación durante varios años antes de tener que cambiar de carrera por razones personales. Hubo un silencio incómodo en la sala. Sebastián se aclaró la garganta. Ya veo. Señor Méndez, quiero disculparme. Hace unas semanas hice comentarios despectivos sobre usted y su interés en la física. Estaba equivocado, y fue inapropiado de mi parte. Claramente, usted es mucho más de lo que aparenta. Roberto no esperaba una disculpa, y por un momento no supo qué decir. Aprecio eso, señor Cortázar, dijo finalmente. Todos tenemos días malos. Sebastián sonrió levemente. Generoso de su parte, pero más allá de las disculpas tengo una propuesta para usted. Nuestro equipo técnico revisó todo el sistema eléctrico del edificio esta mañana después de leer su informe. Encontraron docenas de problemas similares que nadie había detectado. Usted salvó no solo nuestros datos, sino potencialmente vidas. Eso no es algo que tomemos a la ligera. La jefa de operaciones, una mujer elegante llamada Patricia, abrió una carpeta frente a ella. Señor Méndez, nos gustaría ofrecerle una posición en Cortázar Industries como ingeniero de sistemas. El salario inicial sería de 80,000 pesos mensuales, con beneficios completos, y tendría la oportunidad de trabajar en proyectos de vanguardia. También pagaríamos por cualquier certificación o educación continua que desee perseguir. Roberto sintió que el mundo se detenía. 80,000 pesos mensuales era más del triple de lo que ganaba como guardia de seguridad.
Era la oportunidad que había pensado que nunca volvería a tener. Pero había una parte de él que dudaba. ¿Por qué?, preguntó. ¿Por qué hacer esto por mí? Sebastián se inclinó hacia adelante. Porque el talento real es raro, señor Méndez, y cuando lo encuentras, especialmente en lugares inesperados, sería una tontería dejarlo ir. Usted demostró no solo conocimiento técnico, sino también pensamiento crítico bajo presión y la capacidad de actuar decisivamente en una crisis. Esas son cualidades que valoramos enormemente. Además, agregó con una sonrisa irónica, me gustaría pensar que puedo reconocer cuando he juzgado mal a alguien y hacer algo al respecto. Roberto pensó en Lucía, en cómo esta oportunidad cambiaría no solo su vida, sino también la de ella. Pensó en todas las noches que había pasado estudiando, manteniendo vivo su amor por la ciencia incluso cuando parecía que nunca le serviría de nada. Pensó en todos los Sebastián Cortázar del mundo que habían asumido que un guardia de seguridad no podía ser nada más. Y sonrió. Acepto, dijo Roberto. Pero tengo una condición. Sebastián levantó una ceja. ¿Cuál? Quiero que la empresa implemente un programa de capacitación para todo el personal de seguridad y mantenimiento del edificio. Entrenamiento básico en seguridad eléctrica, identificación de riesgos, ese tipo de cosas. Si yo pude detectar este problema, otros también pueden aprender a hacerlo. Podría salvar vidas. La sala quedó en silencio por un momento. Luego Patricia sonrió ampliamente. Me gusta cómo piensa, señor Méndez. Consideremos eso parte del trato. Y así fue como Roberto Méndez pasó de ser el guardia de seguridad ridiculizado por leer libros de física a convertirse en uno de los ingenieros más valiosos de Cortázar Industries. Pero la historia no termina ahí. En los meses siguientes, Roberto no solo sobresalió en su nuevo rol, sino que revolucionó la forma en que la empresa abordaba la seguridad de sus sistemas. Implementó protocolos de mantenimiento preventivo, basados en principios de física y termodinámica, que redujeron las fallas del sistema en un 70%. Diseñó un sistema de monitoreo que podía predecir problemas antes de que se volvieran críticos. Y, fiel a su palabra, desarrolló un programa de capacitación que se convirtió en el estándar de la industria. Sebastián Cortázar, para su crédito, se convirtió en uno de los mayores defensores de Roberto. La experiencia lo había cambiado, haciéndolo más consciente de sus propios prejuicios y más abierto a buscar talento en lugares no convencionales. Comenzó a implementar políticas de contratación en toda la empresa que valoraban las habilidades y el potencial sobre los títulos y el pedigrí. Un año después del incidente, Roberto estaba dando una presentación en una conferencia de tecnología sobre la importancia de la educación continua y el pensamiento crítico en la ingeniería. Al final de su charla, un joven del público levantó la mano. Señor Méndez, su historia es inspiradora, pero tengo que preguntar. ¿Alguna vez se sintió amargado por los años que pasó trabajando como guardia de seguridad cuando claramente tenía las habilidades para hacer mucho más? Roberto pensó cuidadosamente antes de responder. Sabes, durante mucho tiempo sí me sentí así. Sentía que había desperdiciado mi potencial, que había renunciado a mis sueños. Pero ahora me doy cuenta de que esos años me enseñaron algo que ninguna universidad podría haberme enseñado. Humildad, perseverancia y la comprensión de que el valor de una persona no está determinado por su título de trabajo. Aprendí a encontrar significado y propósito incluso en circunstancias difíciles. Y cuando llegó mi oportunidad, estaba listo para aprovecharla, porque nunca había dejado de aprender, nunca había dejado de crecer. Hizo una pausa, mirando a la audiencia. Cada uno de ustedes tiene talentos y habilidades que el mundo necesita, pero a veces, esos talentos no son reconocidos de inmediato. A veces, tienes que trabajar en lugares que no reflejan tu verdadero potencial. Mi consejo es este: nunca dejes de aprender, nunca dejes de crecer, y nunca permitas que las opiniones de otros definan quién eres o qué puedes lograr. Porque nunca sabes cuándo llegará ese momento en que todo lo que has aprendido, todo lo que has soportado,
se convertirá en exactamente lo que necesitas para cambiar tu vida. La audiencia estalló en aplausos. Entre la multitud, Roberto vio a Lucía, ahora en su tercer año de medicina, aplaudiendo con lágrimas en los ojos. Ella finalmente había descubierto la verdad sobre los sacrificios que Roberto había hecho por ella, y aunque al principio se había sentido culpable, ahora entendía que esos sacrificios habían sido hechos con amor, y que la mejor manera de honrarlos era vivir su propia vida al máximo. Después de la conferencia, mientras Roberto empacaba sus cosas, Sebastián Cortázar se acercó a él. «Excelente presentación», dijo. «Sabes, he estado pensando. Cortázar Industries está expandiéndose, y necesitamos a alguien que lidere nuestra nueva división de innovación tecnológica. Alguien que piense fuera de lo convencional, que entienda que las mejores ideas pueden venir de cualquier lugar. ¿Te interesaría el puesto de director de innovación?» Roberto lo miró sorprendido. «Sebastián, eso es un puesto ejecutivo. Solo he estado en la empresa un año». Sebastián sonrió. «Y en ese año has hecho más por mejorar nuestras operaciones que la mayoría de la gente en toda su carrera. Además, creo que ambos sabemos que estás más que calificado. Entonces, ¿qué dices?» Roberto pensó en el joven guardia de seguridad que había sido hace solo un año, sentado solo en el lobby a las 2 de la mañana, leyendo libros de física mientras otros se burlaban de sus ambiciones. Pensó en todos los momentos en que había dudado de sí mismo, en que había cuestionado si valía la pena seguir estudiando, cuando parecía que nunca llegaría a ninguna parte. Y pensó en cómo un solo momento, una sola crisis había cambiado todo. «Acepto», dijo Roberto, extendiendo su mano, «pero solo si puedo seguir implementando programas de capacitación y desarrollo para empleados en todos los niveles. Hay mucho talento sin explotar en este mundo, Sebastián. Solo necesitamos darle una oportunidad». Sebastián estrechó su mano firmemente. «Trato hecho. Y Roberto, gracias. Gracias por enseñarme que el verdadero liderazgo significa reconocer el valor en las personas, sin importar dónde las encuentres». 5 años después, Roberto Méndez era conocido en toda la industria tecnológica como uno de los innovadores más brillantes de su generación. Había publicado varios artículos sobre la aplicación de principios de física cuántica a sistemas de computación. Había sido invitado a dar charlas en universidades de todo el mundo y había ayudado a lanzar un programa de becas que apoyaba a estudiantes de bajos recursos que querían estudiar ciencias e ingeniería. Pero lo que más orgulloso lo hacía no eran sus logros profesionales, sino las vidas que había tocado a lo largo del camino. El programa de capacitación que había iniciado había ayudado a docenas de empleados de nivel inicial a avanzar en sus carreras. Varios exguardias de seguridad y personal de mantenimiento ahora trabajaban como ingenieros y técnicos en Cortázar Industries y otras empresas, inspirados por su ejemplo. Una noche, Roberto regresó al edificio donde todo había comenzado. Ya no trabajaba allí regularmente, pero a veces le gustaba visitar, recordar de dónde había venido. Se detuvo en el lobby y vio a un joven guardia de seguridad sentado en el escritorio, leyendo un libro. Roberto se acercó y vio que era un texto de programación. «Buena lectura», dijo Roberto con una sonrisa. El joven guardia levantó la vista, sorprendido. «Oh, gracias. Solo estoy tratando de aprender algo nuevo. Quiero ser desarrollador de software algún día, pero por ahora, esto paga las cuentas». Roberto asintió, entendiendo perfectamente. «Sigue estudiando», dijo. «Nunca sabes cuándo ese conocimiento será exactamente lo que necesitas. Y nunca permitas que nadie te haga sentir que tus sueños son demasiado grandes, solo porque tu trabajo actual es humilde. Algunos de los mejores ingenieros que conozco comenzaron exactamente donde estás tú ahora». El joven guardia sonrió, claramente animado por las palabras. «Gracias, señor. Eso significa mucho». Mientras Roberto salía del edificio esa noche, miró hacia arriba a las luces brillantes de las oficinas corporativas. Pensó en todas las personas dentro de esos edificios, cada una con sus propias historias, sus propios sueños, sus propias luchas.
y pensó en cómo un solo acto de valentía, un solo momento de aplicar el conocimiento que había trabajado tan duro para adquirir, había cambiado el curso de su vida. La historia de Roberto Méndez se convirtió en leyenda en los círculos corporativos de la Ciudad de México. Se contaba en salas de juntas y cafeterías, en universidades y conferencias. Pero para Roberto, nunca fue sobre la fama o el reconocimiento. Fue sobre probar, primero a sí mismo, y luego al mundo, que el conocimiento tiene poder, que la perseverancia tiene valor, y que nunca es demasiado tarde para que tu vida tome un giro extraordinario. Años después, cuando le preguntaban cuál había sido el momento más importante de su vida, Roberto siempre volvía a esa noche en la sala de servidores. No porque hubiera sido el momento en que todo cambió, aunque ciertamente lo fue, sino porque fue el momento en que se dio cuenta de que todos esos años de estudio, todos esos sacrificios, todas esas noches solitarias leyendo libros mientras otros dormían, habían valido la pena. Había sido preparación para un momento que no sabía que vendría, pero cuando llegó, estaba listo. Y esa, al final, es la verdadera lección de la historia de Roberto Méndez. Que el conocimiento nunca es desperdiciado, que la preparación siempre encuentra su momento, y que el verdadero valor de una persona no se mide por su título de trabajo o su salario, sino por su carácter, su determinación, y su voluntad de seguir creciendo sin importar las circunstancias. En un mundo que a menudo juzga a las personas por apariencias superficiales, Roberto demostró que la verdadera grandeza puede estar escondida en los lugares más inesperados, esperando el momento perfecto para revelarse. Y cuando ese momento llega, cuando la oportunidad finalmente se presenta, son aquellos que nunca dejaron de prepararse, que nunca dejaron de creer en sí mismos, quienes están listos para aprovecharla y cambiar no solo sus propias vidas, sino las vidas de todos a su alrededor.